Decathlon, el deporte en su máxima expresión. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Luisa Ranchos. Luisa, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Como siempre, un gusto compartir nuestro segmento de nutrición con usted. Le agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luisa. Va a ser un gusto ahí platicar este ratito con usted. Te cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Quisiéramos hablar acerca de la importancia de cuidar la nutrición en los adolescentes, Luisa. Esta etapa, estos años son bien importantes porque están en desarrollo, están en crecimiento y es bien importante pues, cuidar la nutrición de ellos, ¿verdad? Sí, bueno, por ejemplo, yo estoy recibiendo muchos niños que empiezan a hacer ejercicio como fútbol o como, vamos a ver, bueno, actualmente yo creo que también se ha dado el boom de empezar a hacer pesas desde chiquitos. O sea, me refiero a partir de los 12 años. Es correcto. Y justo reciente tuve una entrevista con un médico deportivo y él hablaba sobre la importancia de determinar en qué momento ya se dio como el crecimiento o a qué horas puede empezar uno a hacer las pesas, ¿verdad? Es una duda bien frecuente. Sí, porque realmente hay muchos mitos, ¿verdad? Que se pueden quedar de baja estatura y cosas así, pero hay que saber introducir el ejercicio porque todo tiene que ir dosificado como todo en esta vida. Entonces, por ejemplo, pueden ser 2 o 3 veces a la semana de un ejercicio sin tanto peso, sino que tiene que ir como progresivo. Eso y acorde a la alimentación. Y también hay que determinar, pues yo siempre he sido partidaria de que hay que hacer una evaluación física y nutricional de los niños para saber si hay o no hay sobrepeso, por ejemplo, ¿verdad? O si están en una estatura adecuada también. Pues claro, hay que ver la parte, el background de los papás, ¿verdad? Porque a veces me dicen, es que yo quiero que mi hijo crezca más, pero los dos papás son de estatura baja, entonces genéticamente no vamos a dar para más, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que hay que hacer una evaluación nutricional primero y ya de ahí determinar en base al ejercicio que el niño esté haciendo, ¿verdad? La cantidad de alimento que debería estar consumiendo. Ok, súper. Por ahí también tenemos la idea de que cuando están en esta etapa de adolescencia, no cuidamos mucho lo que comen porque decimos, a ellos no les engorda, ahorita pueden comer lo que sea, pero también es importante empezarles a hacer hábitos saludables a temprana edad para que cuando ya sean adultos, pues ya traigan esos hábitos, ¿verdad? Sí, a ver, muchas veces pensamos que como están en crecimiento, nada absorben o que lo absorben de más y se van para arriba. Y parte de puede ser cierto, pero va a depender mucho la calidad del alimento que se le dé. O sea, porque al final los nutrientes son nutrientes. Yo puedo consumir 1500 calorías o 1700 calorías de comida chatarra, que al final es energía lo que estoy consumiendo. Correcto. Pero no quiere decir que de esas 1500 de comida chatarra sea nutritivo para mí y que me haga tener, por ejemplo, mejores células, ¿verdad? Y que a lo largo del tiempo no desarrollemos una enfermedad, pues, tipo diabetes, tipo hipertensión, ¿verdad? Porque como ya todo es procesado, entonces desde un principio estamos metiendo como que más a la dieta de los jóvenes, más sodio o más azúcar, al final, azúcar refinada, ¿verdad? Súper. ¿Algunos consejos o recomendaciones que nos pueda dar, Luisa, en base a su experiencia de introducir en ellos, en la dieta de ellos, verduras, vegetales? Porque muchas veces les servimos un plato de verduras y lo dejan, o ya cuando llegan a las verduras dicen ya no tengo hambre. Entonces, ¿cómo introducir las verduras y los vegetales en la dieta de ellos? Yo creo que hay diferentes formas de poder hacer recetas que incluyan cierta cantidad de vegetales que vayan como que escondidos, porque va a depender muchísimo la edad del niño o del adolescente. Porque, por ejemplo, si es un niño muy chiquito que no le gustan los vegetales, pueden ser, por ejemplo, panqueques verdes que tengan espinaca o panqueques de zanahoria, ¿verdad? Entonces, ya ahí introducimos un poquito de vegetales. Sin embargo, el fomentar el consumo de frutas, vegetales en jóvenes va a depender también del ejemplo que le den los papás, ¿verdad? Claro, entonces, si yo como papá no como frutas ni vegetales, no puedo esperar que mi hijo tampoco lo haga, ¿verdad? Entonces, yo creo que el ejemplo siempre empieza desde uno, para poder transmitirlo y crear estos buenos hábitos, ¿verdad? Eso, y que también tenemos que empezar como que a fomentar la parte del ejercicio, que eso es clave, ¿verdad? Porque hay muchos niños con sobrepeso y obesidad en la actualidad, así como hay otro extremo de muchos niños atletas y de alto rendimiento. Sí, pasa mucho en esta época, ¿verdad, Luisa? Que tienen la Play, que tienen la tablet e incluso el teléfono. Pasa mucho tiempo en estos dispositivos
Ya no es como en otros años, en mis años, en los cuales pues uno podía salir a jugar fútbol a la calle o incluso anochecía y uno seguía jugando y lo tenía que llamar a la mamá para que ya entrara, ¿verdad? Esas épocas quizá ya pasaron, ¿verdad? Entonces hay que como que empujarlos un poquito a que hagan deporte, ¿verdad? Sí, así es. Y como le digo, yo creo que el ejemplo empieza desde uno para poder transmitirlo y que ellos copien nuestros buenos hábitos. Por ahí también se habla mucho de que justo lo que usted estaba mencionando, de hábitos y de gustos adquiridos, Luisa. Se lo pregunto porque hay muchos chicos que dicen, por ponerle un ejemplo, no me gusta el pescado, es que a mí el pescado, yo no como pescado, pero son gustos adquiridos, ¿verdad, Luisa? No es necesariamente que no le guste el pescado, sino que quizás no está acostumbrado a comer ciertos alimentos. Sí, y yo creo que dentro de toda esta educación que hay que dar el alimento debería darse al menos 7 veces en diferente preparación para saber que realmente no le gusta. Porque puede ser que el pescado sí le guste en ceviche, pero que no le guste frito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que preparar alimentos de diferente forma puede hacer que de alguna u otra forma les entre por ahí el gusto por el alimento. Ok, súper. Hablábamos del caso de los adolescentes que tienen cierto sobrepeso, pero también usted nos mencionaba de que hay adolescentes que hacen mucho deporte, incluso están llegando al alto rendimiento, muchos de ellos en edades de 15, 16, 17 años. ¿Qué tan recomendable es para este tipo de adolescentes que ya son de alguna manera atletas el introducir también suplementos, Luisa? Se lo pregunto porque también hay mucho este mito de que quizás en estas edades no es tan recomendable. Por ejemplo, hay suplementos como la creatina que se recomienda a partir de los 18 años, ¿verdad? Ya cuando el crecimiento y todo el desarrollo ya se ha casi cumplido. En el caso de la proteína hay como que diferentes opiniones. Okay. Porque al final la proteína, si es una proteína de aislado de suero, podría introducirse, pero va a depender mucho la edad del adolescente, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser tal vez unos 15 años, pero si lo puede consumir de puro alimento, o sea, no habría necesidad de... Ok, súper. Por ahí importante también la parte de la hidratación en ellos, ¿verdad, Luisa? A uno de adulto le cuesta mucho cumplir con la hidratación diaria y pues tal vez para ellos es doblemente difícil porque van al colegio y por ahí no tienen la supervisión del padre o de alguien adulto de estar diciendo de que hay que tomar agua constantemente a lo largo del día, ¿verdad? Sí, yo creo que es de ir poniendo como horarios, ¿verdad? Y hacérselo saber que es importante mantenerse hidratado. Y también, si es un deporte de alto rendimiento, creo que es necesario la introducción de electrolitos en atletas de alto rendimiento. O al menos, pues yo tengo niños que hacen natación a las 4 de la mañana, de 4 a 5, luego se bañan, se van al colegio, regresan y hacen otro entreno. Entonces, es de identificar a quién sí y a quién no sería recomendable este tipo de electrolitos, por ejemplo, ¿verdad? O de bebidas isotónicas. Ok, súper. Y por último, pues para ambos casos, ¿verdad, Luisa? Porque hablábamos del caso de los adolescentes que quizás tienen cierto sobrepeso y hablábamos del caso de los adolescentes que hacen bastante deporte. En ambos casos, en la medida de lo posible, buscar una asesoría de un profesional, lógicamente el padre, para que en conjunto pues le lleven su plan de nutrición, ¿verdad? Sí, justamente tengo un paciente ahorita que es bajo, es delgado y él quiere ahorita aumentar masa muscular. Y entonces la mamá me lo llevó, pero el niño no consume muchos alimentos, entonces hay que exacto, y creo que también el plan de alimentación, por ejemplo, no puede ser de unas 2.500 calorías de un solo, porque si no tiene la capacidad gástrica, o sea, hay que ir progresivo también al introducir X cantidad de alimento, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho que lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación física y nutricional de ver qué es lo que consume, qué sí y qué no, y en base a eso, en base a los gustos, ya poder realizar el plan de alimentación para que al final se logre el objetivo que la mamá o el paciente esté buscando, ¿verdad? En este caso, pero más que todo fomentar o decir que es por salud, porque luego crean los problemas y los trastornos de conducta alimentaria, que también se ve muchísimo en estos casos, ¿verdad? Correcto. Pues como siempre, un gusto el haber estado compartiendo el segmento de nutrición con usted, Luisa. Le agradecemos nuevamente el tiempo y pues para todos aquellos padres que nos están viendo y que desean una asesoría nutricional, pues usted es una muy buena opción, Luisa. Si nos puede dejar sus redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla, pues toda la gente la busque. Bueno, en Facebook estoy como NutriMedic AGT y en Instagram también.
pues damos asesorías de nutrición deportiva. Ok, buenísimo, ahora vamos a estar colocando pantalla. Agradecemos nuevamente el tiempo, Luisa, fue un gusto. Gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Decathlon, el deporte en su máxima expresión.